Factores que intervienen en el proceso de compactación. Un factor que influye en el proceso de compactación es la naturaleza o tipo de suelo. El tipo de suelo con que se trabaja influye de manera muy importante en el proceso de compactación, ya que en el proceso de compactación tiene influencia la granulometría del suelo, la forma de sus partículas, el contenido de finos, la cantidad y el tipo de minerales arcillosos, la gravedad específica, entre otros factores. De acuerdo a la naturaleza del suelo, se aplica la técnica de compactación más adecuada para ese tipo de suelo. Se debe siempre reconocer las características del suelo en el cual se realizarán los trabajos de compactación o del suelo que se usará como material constructivo en las distintas aplicaciones, ya que no es lo mismo compactar suelos granulares que suelos finos, dado que poseen distinto comportamiento ante el proceso, por lo que es importante clasificar el suelo, dado que este determinará la elección del método de compactación más eficiente y adecuado. Otro factor que influye es el contenido de agua o de humedad del suelo. El contenido de humedad en el suelo que se compacta es un factor fundamental en el proceso de compactación y determinante en el tipo de estructura que se desarrolla por efecto del mismo. Un contenido de humedad alto implica que los poros contienen bastante agua, como para que la deformabilidad no drenada del suelo sea baja, puesto que en este caso las presiones aplicadas son soportadas principalmente por la mezcla aire-agua que aún queda en los poros. Mientras que una humedad baja implica que en los poros hay poca agua y la succión que se desarrolla hace que el suelo sea poco deformable, ya que rigidiza el esqueleto sólido, que es el que básicamente soporta las acciones externas. Por eso es importante alcanzar el óptimo contenido de humedad, ya que es el que produce el máximo peso volumétrico seco, que se debe obtener con el determinado procedimiento de compactación que se utilizó. Si el contenido de humedad está por debajo del óptimo, el suelo es rígido y difícil de comprimir, originando densidades bajas y contenidos de aire elevados. Cuando el contenido de humedad está por encima del óptimo, el contenido de aire se mantiene, pero aumenta la humedad produciendo la disminución de la densidad seca. Cabe destacar que en condiciones naturales, el suelo ya contará con un porcentaje de humedad obtenida por las condiciones naturales, por lo cual, al agregar agua para la obtención de la humedad óptima de compactación, no debe asumirse el suelo en estado seco. Y por eso es muy importante el contenido de agua que tenga el suelo a la hora de hacer la compactación. Otro factor que influye es el método de compactación. En el campo y en laboratorio existen diferentes métodos de compactación. El método de compactación a usar depende del terreno y de la disponibilidad de maquinaria adecuada para la realización de la compactación. La elección de uno de ellos influirá en los resultados a obtenerse, ya que la densidad en seco obtenida depende no solo de la cantidad de esfuerzo de compactación, sino también del método de compactación. Existen varios tipos de métodos de compactación, como lo son compactación por impacto, por amasado, por aplicación de carga estática, es por presión, por vibración o por métodos mixtos. Cada una de ellas tiene a su vez una variante de laboratorio y otra de campo. De cualquier forma, estos métodos producen resultados diferentes, tanto en la estructuración como en las propiedades del material que se compacta. Es común que los métodos utilizados en campo sean más difíciles de diferenciar. Es más común describirlos por el tipo de maquinaria que se va a utilizar, y así se habla de la compactación
de rodillo liso, con rodillos neumáticos, con equipo vibratorio, etc. Se supone que los procesos de laboratorio reproducen las condiciones del proceso de campo, pero es muy difícil generar en el laboratorio las condiciones presentes en el trabajo de campo, por lo que es necesario encontrar una buena correlación entre un método experimental y el procedimiento de compactación que se aplicará en obra, en el sentido de que las condiciones en laboratorio reproduzcan en forma representativa las condiciones del suelo compactado en el campo. Otro factor que influye es la recompactación. En laboratorio es común usar la misma muestra de suelo para la obtención de puntos sucesivos de las pruebas de compactación, lo que implica una continua recompactación del mismo suelo. Esta práctica es inconveniente debido a que se ha demostrado que si se trabaja con suelos recompactados, los pesos volumétricos que se obtienen son mayores que los que se obtienen con muestras vírgenes en igualdad de circunstancias. De modo que con suelos recompactados la prueba puede dejar de ser representativa. Esta reutilización de un mismo espécimen para obtener todos los puntos de la curva causa una deformación volumétrica de tipo plástico causada por las sucesivas compactaciones. La compactación muy intensa puede producir un fracturamiento de las partículas y originar un material susceptible al agrietamiento. Otro factor que influye es la energía específica. La energía de compactación es otra de las variables del proceso que ejercen una gran influencia sobre el mismo. Se entiende por energía específica de compactación a la energía o presión que se entrega o es aplicada al suelo por unidad de volumen durante cualquier proceso mecánico de compactación. El empleo de una mayor energía de compactación permite alcanzar densidades secas mayores y óptimos contenidos de humedad menores. Esto se comprueba al analizar los resultados obtenidos con las pruebas Proctor estándar y Proctor modificado. Es muy fácil evaluar la energía en una prueba de laboratorio, donde se compacta el suelo por impactos dados por un pisón. Para este caso, la energía de compactación queda expresada por la siguiente ecuación que podemos observar ahí en la imagen, donde nos dice que la energía específica es igual al producto del número de golpes del pisón compactador por cada una de las capas en las que se acomoda el suelo en el molde de compactación, que multiplica al número de capas que se disponen hasta llenar el molde. Esto por el peso del pisón compactador que multiplica a la altura de la caída del pisón al aplicar los impactos al suelo. Todo este producto dividido sobre V, que V es el volumen total del molde de compactación, que es igual al volumen total del suelo compactado. Otro factor que influye son las condiciones ambientales. En el proceso de compactación en campo, factores como la temperatura y las precipitaciones interfieren en el contenido de humedad del suelo. Por el efecto de las altas temperaturas y las condiciones de corriente de viento, el agua suministrada al suelo se evapora con facilidad, mientras que por otro lado, al condensarse la humedad del ambiente, las precipitaciones y la humedad aumentan, llegando en muchos casos a condiciones de saturación del suelo. El correcto control de las condiciones antes mencionadas asegura un proceso de compactación eficiente y que cumplirá con las especificaciones iniciales para el suelo a trabajar. Y es así que, dependiendo de la temperatura, puede producirse la evaporación o condensación del agua, mientras que la presencia de sustancias extrañas también puede producir variación del resultado en la obtención de la densidad seca. Aparte de estos, hay otros factores que también pueden afectar o pueden influir en el proceso,
ya que existen más variables que afectan a las pruebas de compactación tanto en laboratorio como en campo, tales como el número y el espesor de las capas que se disponen o que tiene el suelo, el número de pasadas del equipo mecánico o de compactación sobre cada punto del suelo o el número de golpes del pisón compactador en cada capa del suelo, entre otros factores.